Hola a todos, ¿cómo están? Esta es la grabación de la sesión 3, haciendo gráficos con el paquete ggplot 2, que bueno, es un intento un poco más prolijo de explicar cómo funciona esta librería, que forma parte del paquete Tidyverse, y con la cual, o sea, se puede hacer prácticamente casi todos los gráficos que existen eh, en el mundo de la ciencia de datos. ¿Sí? Como decía, o sea, este paquete, digamos, forma parte del paquete de Tidyverse y está, de alguna manera, como sigue de alguna manera como la filosofía que se llama esto de la gramática de los gráficos o de Grammar of Graphics, y en donde uno va como programando el gráfico en capas y en donde básicamente uno puede hacer lo que quiera. Por ejemplo, no sé, esto que hizo Antonio Vázquez Brust y que compartió en su cuenta de Twitter, en donde hizo un mapa de la ciudad autónoma de Buenos Aires, o sea, graficando determinada métrica y cambiándole la forma para que sean, no sé, estas iguanas o estos lagartos de un cuadro de Escher. Pero digamos, o sea, todo este tipo de cosas se pueden hacer en R, y ggplot2 es como la base fundacional, digamos, o sea, en donde funciona la mayoría de los gráficos en R. Hay un montón de paquetes, o sea, para hacer gráficos, pero ggplot, o sea, al ser parte de Tidyverse y del equipo de desarrolladores de RStudio, es uno de los programas, uno de los paquetes que más se utiliza. Esto de la gramática de los gráficos, o sea, lo que implica es que los gráficos, o sea, se van construyendo por capas, en donde la capa fundacional va a ser siempre la capa en donde estén los datos. Después va a seguir una capa que se llama de aesthetics, pero ahí donde lo que nosotros vamos a hacer es pasarle las coordenadas, o sea, del eje Y y del eje X, con las variables que nosotros queremos graficar. Digamos, esto dentro del mundo de Data Science se dice, bueno, como mapear las variables. ¿Sí? Después la parte de geometries, o sea, tiene que ver con, bueno, con qué forma quiero que tenga el gráfico. Si quiero que sea una barra, quiero que sean líneas, puntos, etc. Facets lo que hace es como separar el grupo en categorías, o sea, separar una visualización en categorías. Después podemos incluso, digamos, meterle como una capa más de estadística. Coordinates, por lo general, lo que hacen es rotar los gráficos o girarlos o mostrarlos de otra manera. Y después, o sea, todo lo que es non-data inc, o sea, toda la parte de un gráfico que no tiene nada que ver con datos, que es más que nada lo que ellos llaman como themes, que esto sí vendría a ser como la parte más estética de un gráfico, es lo que digamos, vendría a ser como la última capa. ¿Sí? Esto implica que, o sea, nosotros podemos controlar desde la estructura del gráfico, o sea, los títulos, los ejes, anotaciones, lo que sea, hasta todo lo que está dentro de una visualización. Acá tenemos, en esta parte de la presentación, está todo el detalle de lo que les estaba contando recién, relacionado con este gráfico. ¿Sí? Entonces, mapas, geometrías, fases, estadística y temas. La sintaxis básica de cualquier eh, gráfico dentro de ggplot2 es, primero tenemos que cargar la librería, o sea, con library ggplot2, ¿sí? Y siempre va a estar primero, digamos, o sea, llamamos la función ggplot, que es la función, o sea, que le dice a R que hay que hacer un gráfico. Primero van a ir los datos, o sea, la fuente de datos que vamos a graficar, la tabla, la base de datos, lo que sea. La capa de estética, o sea, lo que nosotros vamos a mapear como datos, o sea, le vamos a decir, bueno, o sea, X o Y, por ejemplo, las coordenadas de eje o del eje X o, o lo que tiene que ir graficado en el eje vertical. Y después con el símbolo más, digamos, le paso la forma geométrica que quiero graficar. En este caso, este guión bajo col, lo que va a hacer es un gráfico de barras. ¿Sí? Esta es la estructura básica de un gráfico. Pero esto, o sea, puede tener como un montón de líneas de código mucho más amplias.
Entonces, acá vamos a tener, repasando, vamos a tener los datos, que es esto que está acá, las variables que vamos a graficar, que siempre lo tenemos que pasar dentro del parámetro o función AES, ¿sí? Y después el geom, que es el tipo de gráfico que vamos a terminar haciendo. Lo que le decía recién, o sea, para que esto funcione, primero tenemos que instalar el paquete, si es que no lo teníamos instalado, ¿sí? No se olviden de las comillas, y para cargarlo y empezar a usarlo, lo hacemos, digamos, o sea, con la función library y ggplot2. Acá me faltó la T. Pero recuerden que para instalar el paquete hay que ponerlo entre comillas, y para usarlo no hacen falta las comillas. Y esta nota tiene que ver con este paquete, o sea, ggplot2 es un paquete que está dentro del paquete de tidyverse. Así que si primero cargaron tidyverse, no hace falta volver a cargar ggplot2. Así que bueno, vamos a jugar con un dataset que ya veníamos usando desde la sesión 2, que es el dataset de nóminas y el dataset de puestos. Las funciones para leer cada uno de estas planillas, o sea, que están en Google Sheets. Recuerden cargar todos estos paquetes. Entonces, por ejemplo, la tabla de puestos está en el mismo archivo que la tabla de nómina, pero nada más que en otra pestaña. Y eso hay que graficarlo, indicárselo a R con el parámetro sheet. ¿Sí? Después acá lo único que estamos haciendo es un left join, o sea, con esto lo que estamos diciendo, o sea, uniendo las dos tablas, digamos, a través del ID del empleado, y dentro de mutate estamos creando una variable nueva en base a la variable edad, ¿sí? Que tenemos dentro del archivo de nómina, y con esta función que se llama caseWhen, lo que estamos haciendo es armando rangos. Entonces yo, en vez de, esto lo vamos a usar después para, en vez de graficar la edad individual de cada empleado, vamos a estar graficando en qué rango de edad o en qué rango de antigüedad va a estar. ¿Sí? Entonces acá lo que estoy diciendo es caseWhen, abro paréntesis, todo lo que está, digamos, dentro de la variable edad, y con este símbolo, o sea, que es el porcentaje in y el porcentaje, entre 18 y 30 va a ser hasta 30 años, lo que esté entre 31 y 40 va a ser entre 31 y 40 años, y así sucesivamente. ¿Sí? Y después quiero que estos niveles que yo creé tengan un orden. ¿Sí? Pueden, o sea, si yo estoy creando estas variables, o sea, de rangos por edad, no me sirve que el rango más bajo me aparezca en el medio en un gráfico. ¿Sí? Entonces, por eso, con el factor, lo que hago es decirle, bueno, los niveles son primero hasta 30, después hasta 31 y 40, después entre 41 y 50, y el último nivel, o sea, de esta variable que va a ser de tipo factor, o sea, una variable ordinal, va a ser de más de 50 años, va a ser el último nivel. ¿Sí? Entonces vamos a quedarnos con un dataset nuevo, o sea, con un data frame, que con esta función de tidyverse que se llama glimpse, podemos tener un vistazo, un primer panorama de cómo es esta tabla. Entonces vamos a tener 135 filas, o sea, con observaciones, y 11 columnas. Esta columna nueva es la que nosotros creamos con la función mutate acá. ¿Sí? Bien. Sí. Y está acá agregada. Una de las cosas buenas de R, y en este sentido, es que, o sea, todo lo que nosotros vamos creando como nuevo dentro de R no afecta a la base de datos original. O sea, que todas estas transformaciones que nosotros podemos hacer, a menos que le indiquemos que las grabe, digamos, en nuestra base de datos original, digamos, o sea, se hacen únicamente en R. Lo cual hace muy seguro poder trabajar con datos, porque cualquier macana o error que cometamos,
no va a repercutir en nuestra base de datos, sino que solamente sobre los cálculos que estamos haciendo. El primer tipo de gráfico que vamos a ver son los histogramas, ¿sí? Y este lo vamos a pasar bastante rápido porque no es un gráfico que usamos muy frecuentemente, pero es muy útil para hacer análisis sobre todo de distribución de variables numéricas, ¿sí? Fíjense que para construir un histograma básico, lo que hacemos es, digamos, dentro del parámetro AES, dentro de la función AES, solamente le decimos un solo parámetro, digamos, que en este caso sería el sueldo. En los histogramas, o sea, funciona algo parecido como a lo que hicimos recién en case when, ¿sí? O sea, ggplot lo que hace es a la variable numérica que le estamos pasando, digamos, que estamos mapeando como gráfico dentro del AES, le estamos diciendo, bueno, que lo vaya metiendo en rangos, en cajitas, ¿sí? O bines. Por eso aparece este mensaje de error. Que por default, ggplot lo que hace es armar como 30 cajitas en donde, según el rango de sueldo, va a ir metiendo cada variable, o sea, cada observación la va a ir metiendo adentro de una de estas cajitas. Entonces, en este caso que tenemos, digamos, 30 cajitas, nosotros tenemos que dividir todo nuestro rango salarial, o sea, desde el más chico hasta el alto, en 30 cajitas y ahí lo va a meter. ¿Sí? O sea que cada gráfico, o sea, cada una de estas barras, o sea, el principio y el fin representan un límite, o sea, un rango de esa cajita. Entonces esto podría ser tranquilamente, no sé, entre 30.000 y 32.000 pesos, por ejemplo, ¿no? Por decir algo. Y así, o sea, mientras más observaciones vaya cayendo adentro de una de estas cajitas, o sea, más alta va a ser la barra. Entonces, nosotros podemos después jugar con estas barras, o sea, por ejemplo, diciéndole, bueno, que las cajas que la cantidad de cajas no sea más de 15, o que el ancho de las cajas, por ejemplo, el rango de las cajas en este caso sea de 5.000 pesos. Y después de esa manera nosotros vamos a poder ir jugando con cómo se ve también el gráfico. Esto va a ser siempre prueba y error hasta que encontremos, digamos, la distribución que sea como más representativa o también más fácil de interpretar, ¿no? Porque, por ejemplo, acá podemos ver que, digamos, tal vez, o sea, la mayoría de los sueldos andarán alrededor de los 27.000, 28.000 pesos aproximadamente, pero es complicado verlo. Aparte tenemos también todos estos huecos vacíos, porque al ser tan detallados estos rangos, o sea, va a haber rangos en donde no abarquen ningún sueldo, ¿sí? Eh, Así que, bueno, por ejemplo, cuando nosotros bajamos la cantidad de cajitas, o sea, en vez de 30 usamos 15, nos queda como un gráfico un poco más tosco, si se quiere, con menor nivel de detalle, pero por lo menos, o sea, que también estéticamente es un poco más lindo. Lo único, bueno, o sea, cada caja va a tener como un rango más alto. En cambio de eso yo lo puedo corregir, por ejemplo, diciendo, bueno, o sea, sabiendo que cada rango va a estar o sea, moviéndose de 5.000 en 5.000, entonces yo ya sé que esto puede ser de 55.000 a 60.000, por ejemplo. Pero bueno, a esto ya nos da una idea de cuál es la tendencia de los sueldos, o sea, donde tenemos acá sueldos muy bajos, pero y la mayoría de los sueldos están más o menos en el orden de los 25.000 pesos aproximadamente. Tengan en cuenta que esto es, o sea, son sueldos en pesos argentinos del año 2016, o sea que estamos totalmente desfasadísimos. Pero bueno, no importa, es un dato de color. Otro gráfico muy, o sea, muy enseñado en los cursos de estadística y porque tiene un montón de información, o sea, resume una cantidad de información tremenda, son los gráficos que se llaman box plots. Los box plots, o sea, representan, digamos, o sea, como una gran cantidad de información estadística, ¿sí? Acá hay que recordar, por ejemplo, los conceptos de mediana y de medianas y de cuartiles, ¿sí? O
sea, en una mediana, o sea, nosotros, ¿qué tenemos? Imaginemos que estamos haciendo un cálculo sobre la edad de, no sé, de todos nuestros, o estamos haciendo un cálculo sobre todos los sueldos de la empresa, por ejemplo. Entonces lo que hacemos con la mediana y con los cuartiles, o sea, sobre todo con los cuartiles, es primero, digamos, organizar por sueldos. Entonces, imagínense que acá tenemos, no sé, el sueldo más chico, que es de 20.000 pesos, ¿sí? Y por acá tenemos el sueldo más alto, que a los fines didácticos nada más, vamos a decir que es de 100.000 pesos, ¿sí? Entonces, lo que hacemos para calcular la mediana, y en el medio tenemos todo el rango de sueldos, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos con la mediana? Digamos, la mediana lo que hace es ver cuál es el valor que está a la mitad de toda esta dispersión de datos. O sea que internamente lo que hace R o lo que hace cualquier programa cuando está calculando la mediana es ordenar los valores de los sueldos, por ejemplo, de menor a mayor, y nos dice, bueno, ¿cuál es el valor que está justo a la mitad de de los datos? ¿Sí? Esa va a ser nuestra mediana. Y después están los cuartiles, o sea, que van a dividir a este conjunto de datos, o sea, en 4. Entonces, el primer cuartil va a estar por acá, aproximadamente, y el tercer cuartil va a estar acá. Entonces, acá que tenemos dentro del primer cuartil, ¿qué es lo que tenemos? Digamos, el 25% de los datos. En el segundo cuartil, que es casualmente la mediana, porque la mediana lo que hace es dividir a nuestro conjunto de datos justo a la mitad, acá vamos a tener, o sea, la mitad de los datos, y acá vamos a tener del otro lado el, el otro 50% de los datos, o sea, nuestra otra mitad de información. Y en el tercer cuartil vamos a tener ¿cómo es esto? El 75% de los datos, ¿sí? Esta es toda la información que estamos, o sea, que te grafica, por ejemplo, un boxplot, y más también. Estamos por acá. Entonces, en un boxplot yo voy a tener el primer cuartil, adentro de la caja, voy a tener el primer cuartil, la mediana y el tercer cuartil. La diferencia entre el tercer cuartil y el primer cuartil se llama rango intercuartil. Y después en los boxplots nosotros tenemos, o sea, estas líneas y estos cortes, o sea, que en inglés se llaman los whiskers, que de alguna manera lo que nos dice es 1,5 veces, o sea, 1,5 veces el rango intercuartil. Eso o sea, a los fines prácticos, para los que nos interesa a nosotros, es para decir, bueno, todo lo que está fuera de este rango intercuartil, o sea, de este 1,5 veces del rango intercuartil, va a ser un outlier, ¿sí? Un valor extremo. Y eso, digamos, en los boxplots se representa con puntos, ¿sí? Vuelvan a ver después o sea, ahora vamos a verlos con ejemplos y demás, o sea, repasen las veces que sea necesario, me escriben por Slack si no se entiende nada de esto, porque es como mucha estadística, digamos, o sea, en 2 minutos o 3, pero o sea, es un gráfico que contiene información riquísima, digamos, o sea, y sobre todo si trabajamos en compensaciones digamos, o por ejemplo con temas de ausentismo también, como para ver, bueno, qué cosas son atípicas y qué cosas no son atípicas. Este tipo de gráficos, o sea, nos puede ayudar un montón como para, bueno, saber en dónde nos tenemos que enfocar. ¿Cómo se hace un gráfico de boxplot? Muy sencillo, o sea, acá hay dos formas de hacerlo. Lo podemos hacer solamente pasando una variable numérica, ¿sí? Entonces, llamamos la función ggplot, le decimos los datos que tiene que usar, o sea, es la tabla, digamos, es este objeto que se llama mensuales. Dentro de la función AES vamos a mapear la variable de sueldo y con un símbolo de más le pasamos el guión-boxplot. Y acá tenemos, o sea, un boxplot, por ejemplo, de los sueldos de nuestra muestra.
Entonces acá, ¿qué tenemos? Alrededor de los 25.000 pesos, ¿sí? Que es como, si recuerdan el gráfico de histograma, era como nuestro valor más típico. Tenemos el primer cuartil. La mediana debe estar alrededor de los 27, me imagino. Y en el tercer cuartil vamos a tener más o menos unos 35.000 pesos aproximadamente. 37.000 pesos. Estas líneas, o sea, van a representar, digamos, 1,5 veces el rango intercuartil, y todos estos puntos de acá que nosotros estamos viendo son outliers, son valores extremos, ¿sí? A su vez, un boxplot también lo podemos hacer por categorías, o sea, yo le puedo pasar una variable numérica y una variable categórica para hacer un gráfico, por ejemplo, de ver cómo es, qué dispersión salarial tengo, digamos, por ejemplo, en cada una de las áreas. Entonces, acá sí, dentro de la función AES, tengo que especificar, bueno, qué valor quiero en las X y qué valor quiero en el eje Y. Entonces, en el eje X, por ejemplo, yo quiero, paso los puestos en este caso, y en el eje X yo quiero graficar la variable numérica. ¿Qué pasa si lo hago al revés? Si paso primero la variable numérica y después, o sea, la variable categórica, voy a tener un gráfico así, o sea, el mismo gráfico pero dado vuelta. O sea, eso después a los fines de la legibilidad del gráfico son decisiones que cada uno tiene que ir tomando. Después le paso el geonboxplot, ¿sí? Y después con esta función que se llama theme, o sea, theme en realidad, le especifico que, bueno, todo el texto de la eje X, o sea, esto de acá, tengo un ángulo de 90 para evitar las solapaciones, ¿sí? Entonces yo puedo ver, por ejemplo, que en el puesto de analistas, o sea, la mediana está por debajo de los 5.000, o sea, 25.000 pesos es un poquito menos del tercer cuartil de los sueldos, ¿sí? En los gerentes, digamos, o sea, tengo como una dispersión más amplia, ¿sí? Y la mediana está por acá. En los puestos de ingeniería, ¿sí? Fíjense, esto es o sea, otra de las cosas que nos da también esto. Dentro de la mediana y el tercer cuartil, digamos, o sea, tenemos como una mayor amplitud de salarios. Si bien tenemos por ahí la misma cantidad de datos que tenemos dentro entre el primer cuartil y el segundo, la dispersión que hay es mucho más amplia, ¿sí? Eso también son cosas que se ven en un boxplot, ¿sí? Bueno, y así sucesivamente por cada uno de los puestos. Y en los puestos de jefatura, por ejemplo, tenemos un par de outliers, ¿sí? Acá arriba. Otro de los gráficos, o sea, que podemos hacer son los gráficos de barras. Acá hay, o sea, como dos opciones para hacer gráfico de barras. Uno que se llama, o sea, un geom que se llama geom-col y el otro es geom-bar. La diferencia entre uno y otro es, o sea, que en geom-col, o sea, nosotros vamos a poder, o sea, hacer que el largo del gráfico, de la barra, esté representada por el valor de la observación. En cambio, geom-bar lo que hace es más que nada contar la cantidad de filas que tiene una variable, por ejemplo, ¿sí? Veamos con ejemplos. Si yo pongo, por ejemplo, hago un geom-call sobre los puestos, o sea, y acá en el eje vertical con geom-call, o sea, yo voy poniendo los sueldos promedios de cada uno de los puestos, por ejemplo, ¿sí? Entonces esto, bueno, me da alrededor de 25.000, el gerente general está por arriba, cerca de los 90, los gerentes están en aproximadamente 75.000 pesos, etc. Con geom-bar lo que estoy haciendo es contar la cantidad de puestos que tengo por cada una de estas posiciones. Entonces, en mi base de datos, en estas 135 observaciones que habíamos visto con la función glimpse, yo tengo aproximadamente 30 analistas, 30 líderes de equipos, ingenieros tengo 20, o sea, un poquito más de 20, técnico de mantenimiento tengo 15, y así sucesivamente. Obviamente, gerente general tenemos uno, y encargados teníamos dos, por ejemplo. Entonces, bueno, de esta manera nosotros vamos viendo digamos, la cantidad de veces, la cantidad de observaciones que tenemos con geom-bar. En cambio, nosotros acá estamos viendo la magnitud, o sea, que tiene, el valor que tiene cada una de las celdas.
Vamos primero con GeoMBar. En GeoMBar, o sea, lo que nosotros hacemos es básicamente contar observaciones. Entonces, acá lo que yo estoy contando, o sea, es otra vez de la fuente de datos que se llama mensuales, ¿sí? Estoy viendo la cantidad de empleados que tengo por área, ¿sí? Con la X, y con esta función fill, o sea, que es como rellenar, ¿sí? De alguna manera, le estoy pasando, bueno, o sea, pintámelos, o sea, pintame cada una de las barras por los rangos de edad, ¿sí? Este, y por eso tenemos este gráfico que no es muy lindo, o sea, pero bueno, esas son cosas que después se pueden corregir. Y le pasamos GeoMBar sin sin ningún parámetro adentro, ¿sí? Después, bueno, lo que hice nada más, o sea, nuevamente con la función theme, es rotar el eje o sea, el texto del eje X, y con ggtitle, o sea, la función ggtitle, le agrego el título al gráfico, ¿sí? Entonces, la función fill dentro de la ES, lo que va a hacer es darle color a las barras en base a una variable que esté dentro del dataset, ¿sí? Por eso es importante ponerla adentro del paréntesis de AES, ¿sí? Este es un detalle que en otros momentos, o sea, puede ser la diferencia en por qué un gráfico no salga bien o un gráfico no salga mal. Si yo quiero graficar por un atributo que está dentro de la base de datos, es este fill o este color, o la función color, si estamos haciendo un gráfico de puntos, tiene que estar adentro de la ES. Otro tipo de gráficos, o sea, que se usa con GeoMBar es, por ejemplo, es un gráfico al 100%, o sea, apilado al 100%. O sea que en cada variable nosotros vamos a, o sea, en cada una de estas barras, por ejemplo, dentro del puesto de almacén, nosotros lo que vamos a estar viendo es, por ejemplo, del 100% de los empleados del almacén, ¿sí? ¿Cuántos, o sea, están dentro del rango de edad de 31 a 40? Entonces, aproximadamente un 30% de los empleados están dentro de este rango. Y el 70% está dentro del rango entre 41 y 50. Eso es lo que se grafica, lo que visualizamos en esto. Y así sucesivamente por cada uno de las áreas. ¿Cómo hacemos este gráfico? Digamos, arrancamos con ggplot, la función ggplot, los datos que son mensuales, o sea, la fuente de datos que es mensuales. Dentro de la función AES le pasamos, o sea, las variables que queremos mapear, ¿sí? Entonces, una de las variables que le queremos mapear en el eje X va a ser las áreas de la empresa, y dentro de los colores, o sea, vamos a pasar rango de edad con la función fill. Y acá lo que cambia, o sea, respecto del gráfico anterior, es que dentro de la función, o sea, de la parte del geom, o sea, donde ponemos GeoMBar, le vamos a decir que la posición de los gráficos tiene que ser un fill, o sea, tiene que ser igual a fill. Las comillas son muy importantes acá, ¿sí? Este fill no tiene nada que ver con otro, sino que le está diciendo que es la forma de decirle a R que el gráfico que vamos a estar haciendo es un gráfico apilado al 100%, o sea, como completando de alguna manera el rango del 100%. ¿Sí? Entonces, acá lo que vamos a estar viendo es justamente la proporción de rangos de edad por cada una de las áreas. Después, otra de las cosas que podemos hacer es, digamos, poner una barra al lado del otro. Entonces yo, por ejemplo, si quiero ver, no sé, estoy trabajando con datos de empleados de 3 plantas y quiero ver, por ejemplo, no sé, la masa salarial por cada una de las 3 plantas en el tiempo, o sea, yo lo que quiero ver es una barra por cada planta graficada en el eje X. En este caso, para este ejemplo, yo solamente filtré, digamos, 2 áreas, ¿sí? O sea, una que se llama laminado y otra que se llama templado, que son 2 áreas de producción dentro de la base de datos. Entonces, de vuelta, la primera línea del gráfico, o sea, no tiene cambios, ¿sí? O sea, acá no indiqué los mensuales, o sea, porque estoy trabajando, digamos, o sea, dentro del pipe de mensuales.
O sea, si vieron el video de la sesión 2, se van a dar cuenta de que no hace falta pasar dentro de un pipe, o sea, volver a decirle cuál es la base de datos que estamos graficando, pero sí, o sea, es importantísimo, o sea, decirle, bueno, ¿qué estamos mapeando? Entonces, lo que estamos mapeando dentro de AES va a ser lo mismo. O sea, en el eje de las X voy a graficar las áreas y el color, o sea, de las barras con la función fill va a ser de rangos de edad. Luego con -bar, en vez de poner un position fill como lo había puesto acá, voy a decirle que haga un position igual a, entre comillas, Dodge, como la marca de autos. ¿Sí? Entonces lo que hace, digamos, este parámetro es a cada una de las barras las acomoda una al lado de otra. ¿Sí? Como ven acá. Entonces primero vamos a tener, por ejemplo, del sector laminado, la gente que tiene hasta 30 años son las que están graficadas con este rosa. Después esta barra más larga representa los 31 y 40. En 41 y 50 son los de esta barra celeste. Y los demás de 50 son esta barra lila que tenemos acá. Y lo mismo para el área de templado, ¿sí? Esto es lo mismo que teníamos acá, nada más que los gráficos, o sea, cada una de estas barras que ahora tenemos separadas, o sea, acá está laminado y acá está templado, cada una de estas barras que nosotros teníamos apiladas una arriba de otra, digamos, con esto que se llama position igual dodge, lo que hacemos es poner una barra al lado de la otra. ¿Sí? En este caso simplemente usé dos áreas, pues si no el gráfico me iba a quedar larguísimo y no se iba a ver absolutamente nada y iba a quedar muy feo. Ahora con geom-call, o sea, nosotros, o sea, en geom-call, o sea, dentro de geom-bar, o sea, en esencia lo que tenemos que pasar siempre, por lo menos, es sí o sí una sola variable, o sea, una sola variable para decir, bueno, cuál va a ser el tamaño de la barra. En geom-call, a diferencia de geom-bar, o sea, nosotros tenemos que pasar dos variables a mapear, ¿sí? Entonces, de vuelta, estoy haciendo un pipe, digamos, o sea, para agrupar por puesto. Después, o sea, calculo el sueldo promedio, digamos, o sea, con el verbo summarize y la función min. Y en ggplot, digamos, o sea, le estoy pasando dentro de la función AES, o sea, dentro de la parte de aesthetics, estoy mapeando en el eje X los puestos. Y en el eje vertical, en el eje de las Y, estoy graficando el sueldo promedio. ¿Sí? Y el parámetro que le voy a pasar, o sea, el geom que le voy a pasar es geom-call. ¿Sí? Después, bueno, el título y la rotación de los ejes. ¿Sí? Esto, o sea, que ustedes están viendo acá, digamos, dentro de esta presentación, o sea, ustedes lo copian y lo pegan en R, o sea, y ya pueden empezar a usar el gráfico. ¿Sí? Entonces, acá, ¿qué estamos viendo en cada gráfico? Es el sueldo promedio de cada uno de los puestos. Entonces, para el puesto de analista, o sea, el sueldo promedio está por debajo de los 25.000, el puesto de encargado está un poquito por encima, los gerentes aproximadamente 75.000, y así sucesivamente con cada uno de los puestos. Es una muy buena práctica si la variable no es ordinal, o sea, como sería, por ejemplo, nuestro rango de edad, que ahí sí hay un orden entre el rango hasta 30 años, entre 31 y 40, entre 41 y 50 y más de 50. O sea, eso sí tiene, o sea, si nosotros estamos graficando solamente cantidad de empleados por rango de edad, o sea, hay que respetar ese orden. Pero en este caso, digamos, o sea, donde estamos hablando de puestos, o sea, donde no hay necesariamente un orden, más por más de que, no sé, el CEO o el gerente general jerárquicamente representa más que un gerente de zona, por ejemplo, y cosas por el estilo. Pero bueno, en definitiva, o sea, no me interesa después saber los puestos, digamos, el gráfico ordenado por puestos. Entonces es una muy buena práctica, digamos, o sea, en los casos en que la variable X, o sea, en este caso, la variable categórica no sea ordinal, digamos, que los gráficos de barras estén ordenados de mayor a menor. ¿Sí? Y esto es muy fácil de hacer. Sí, yo hago lo mismo que hice en el gráfico anterior, pero dentro de lo que es el eje, o sea, lo que estoy mapeando dentro de X, o sea,
uso una función que se llama reorder, o sea, reorder, y le digo, o sea, ordenar la variable que quiero en el eje X, o sea, puesto, por la condición que sea, o sea, sueldo promedio. El símbolo menos acá, lo que va a hacer es ordenarme los gráficos así como está de esta manera. Si yo no le paso el signo menos acá, lo que va a hacer es ordenar de menor a mayor el gráfico, ¿sí? No va a quedar un gráfico ordenado, pero estéticamente se ve más lindo así, ¿sí? Entonces, de vuelta, paso por el pipe los datos, los agrupo por puestos, calculo el sueldo promedio, después dentro de ggplot, o sea, dentro del mapeo de las variables, en la función AES, le hago un reorder puesto menos sueldo promedio, ¿sí? Para ordenarlos de mayor a menor, y después paso la variable que quiero en el eje de las IES, o sea, en el eje vertical, geom_call, el título, y roto el gráfico, la rotación del gráfico. No, la rotación de las variables en el eje X. Bien. Los gráficos de líneas. Los gráficos de líneas, o sea, por lo general, se usan para reflejar la evolución de una variable en el tiempo. ¿Sí? Para hacer esta representación, para este gráfico, no vamos a usar los datos que veníamos usando recién, sino que vamos a usar unos datos de la página de Kaggle. Kaggle es una página donde uno puede buscar, o sea, fuentes de datos para practicar. También suelen organizar competiciones. Entonces ahí para practicar, o sea, vamos a encontrar un montón de información. De recursos humanos no hay tanta, porque o sea, habitualmente nosotros trabajamos con datos que son confidenciales, entonces a veces jugar, o sea, exponer esos datos, o sea, puede ser, digamos, un problema, tanto para la empresa como para nosotros. Pero bueno, por suerte, digamos, o sea, si siguen este link, o sea, van a poder encontrar un dataset, o sea, con datos de recursos humanos. Dentro de esas columnas, o sea, que vamos a tener de la base de datos, o sea, vamos a tener una variable que va a ser de fechas, o sea, vamos a tener en una columna, vamos a tener fechas, entonces vamos a necesitar otro paquete que se llama Lubridate para asegurarnos que la columna de fechas, o sea bien interpretada, ¿sí? En ciencia de datos, o sea, hay materias y libros específicos para analizar series de tiempo, ¿sí? Es un quilombo, o sea, ya sea que lo estén trabajando en R, en Python, en Power BI, en Click, en lo que sea, digamos, trabajar con datos, o sea, de fecha es un quilombo, porque por ejemplo nosotros en Argentina siempre representamos las fechas, o sea, numéricamente con el día, el mes y el año. En Estados Unidos a veces, no sé, te encontrás con archivos que vienen primero el mes, el día y el año. En otros lugares, o sea, a veces lo ordenan, o sea, año, mes y día, que es como lo más lógico. Así que, bueno, para corregir esos problemas, para asegurarnos que esté todo bien, vamos a usar la librería Lubridate, o sea, el paquete Lubridate, para asegurarnos que esto esté bien. Entonces, bueno, primero hago el install packages de Lubridate. Este es un archivo que se van a tener que bajar dentro de la carpeta del proyecto, o sea, no va a ser como lo que veníamos usando recién, que era una planilla de cálculo de Google Sheets. Entonces, esto guárdenlo dentro de la carpeta del proyecto, ¿sí? Este archivo. Así no tienen que pasar toda la dirección del coso, simplemente le ponen el nombre del archivo y ya está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cargo la librería, o sea, cargo el paquete Lubridate, Tidyverse ya lo tenía cargado, entonces todo lo que viene acá, o sea, lo puedo hacer tranquilamente. Entonces, o sea, primero lo que hago es, creo un objeto que se va a llamar HRData, ¿sí? Y con la función read.csv, cargo el archivo, o sea, dentro de R, ¿sí? Después voy a crear otro objeto, o sea, con este HRData, ¿sí? En donde yo lo único que voy a elegir acá son seleccionar dos variables, la variable de género y la variable de fecha de terminación de contrato.
Luego hago un filtro. ¿Por qué? Porque, o sea, dentro de la fecha de terminación hay gente que todavía está, o sea, trabajando. Entonces, como yo quiero ahora analizar cuál es la tendencia de rotación según el género, o sea, esa gente la tengo que eliminar. Entonces, con la función, con este operador, o sea, que es el signo de exclamación y el símbolo igual, que es el no igual, ¿sí? O sea, todo lo que esté vacío dentro de esta columna, que me lo saque de este objeto. Y después, o sea, esta es una función MDY, es una función de Lubridate, que lo que le dice es que, o sea, los datos que están acá voy a como reescribir, o sea, sobreescribir la columna Date of Termination, ¿sí? Y le digo que, o sea, que interprete todos los datos de esta manera. Primero va a venir el mes, después va a venir el día, y después va a venir el año, year en inglés, ¿sí? De la columna Date of Termination. Después, o sea, voy a sacar, o sea, ya que tengo, digamos, o sea, esta columna, o sea, cargada como fecha, ya puedo sacar, por ejemplo, la información del año, ¿sí? O incluso podría sacar información de cuartiles, de semestre, digamos, o sea, simplemente con una función puedo lograr eso. Entonces, en Year of Termination, quiero ver, quiero solamente sacar el año, y lo extraigo de ahí. Después le digo que la función, que la variable género, o sea, la interpreta como un factor, o sea, como una variable de tipo factor, y después agrego una columna extra que va a tener un valor 1, que esto es lo que me va a ayudar es a hacer cálculos después, ¿sí? Por eso la creé de esta manera. Pues yo después lo que voy a estar sumando acá es la cantidad de bajas que tuve por año. Entonces lo que hago es sumar, ¿sí?, las bajas por año. Entonces, para hacer un gráfico de líneas básico, o sea, yo primero tengo que pasarle la fuente de datos, ¿sí?, o mi data frame. Dentro de la función AES, voy a mapear en el eje de las X el año de las bajas, o sea, the year of termination, ¿sí? En el eje de las Y voy a tener la cantidad de bajas, ¿sí?, o sea, con una columna nueva que está acá abajo, que es la suma de esta variable, o sea, de esta variable que dice count, ¿sí? Y que el color de cada una de las líneas esté determinada por el género. Y por último, el geom line, y para que sea un poquito más visible, o sea, le agregué que el tamaño de la línea sea igual a 1, ¿sí? Pues si me hace una línea un poquito más finita. Así que bueno, de esa manera yo voy haciendo este gráfico. También podría, por ejemplo, agregarle un punto, digamos, como para darle un poquito más de estética al gráfico. No necesariamente hay que hacerlo siempre, pero digamos, o sea, si quisiera, lo podría hacer. Digamos. Entonces acá ya empiezo a combinar todo lo que tenía antes, o sea, el mismo gráfico que tenía antes, en donde, de vuelta, acá entra la gramática de los gráficos, o sea, le agrego, digamos, o sea, otra capa más de geometría, o sea, con un punto, ¿sí? Y le especifico el tamaño. Y por último, acá lo que estoy haciendo con todo este choclo de acá es diciéndole qué formato visual quiero que tenga, ¿sí? Y esta es otra capa más de la gramática de los gráficos. El theme-minimal lo que hace es, o sea, darle como un diseño minimalista al gráfico, ¿sí?, con el fondo blanco, etc. Y con labs, o sea, lo que hago es agregarle el título y le saco el nombre de los ejes X y de Y, porque ya en el título estoy diciendo qué representa cada uno de los ejes. Estas son cosas que vamos a ver bien, digamos, en la sesión 4. Por último, otro de los gráficos que vamos a ver hoy va a ser los scatter plots, o los gráficos, o los diagramas de dispersión, o también los gráficos de puntos. Y esto, digamos, va a ser después el puntapié que vamos a utilizar en junio como para ver nuestros primeros modelos estadísticos y de regresión. ¿Sí? Acá vamos a usar, digamos, un dataset que no nos vamos a recansar de usarlo porque tiene un montón de información,
y aparte está muy sucio, o sea, entonces cuando empecemos a practicar limpieza de datos, text mining y cosas por el estilo, acá vamos a tener para divertirnos un montón. Vamos a usar una encuesta de sueldo de Sysarmy, o sea, Sysarmy es una comunidad de sistemas, o sea, de programadores, en donde básicamente son el soporte de quienes dan soporte, organizan actividades, encuentros, podcasts y demás. Y 2 veces por año hacen una encuesta salarial que publican en su blog, que acá está el link, para, digamos, o sea, hacer comparaciones salariales. Lo cual está bueno, primero porque es gratis, y segundo, o sea, porque la gente va y contesta lo que quiere. Y por otro lado, es malo porque la gente contesta lo que quiere. Así que vamos a hacer como mucha limpieza sobre este dataset y demás, o sea, más adelante, pero bueno, ahora vamos a hacer toda la parte más sencilla como para poder hacer algún tipo de gráfico. Entonces, Sysarmy lo que hace es difundir una encuesta en una hoja de cálculo, ¿sí? Entonces, lo podemos levantar, o sea, con la función, o sea, con el paquete Google Sheets 4, ¿sí? Con estas líneas de código. Acá lo que hay que tener en cuenta y que hay que pasar un parámetro que sea skip igual a 9, ¿sí? Porque dentro de las primeras 9 filas de este archivo no hay datos, sino que bueno, hay un poco de propaganda, de anuncios y demás, y recién en la fila 10 empiezan los datos. Entonces le estamos diciendo con esta función, con este parámetro skip igual a 9, que omita las 9 filas iniciales. Esto va a tardar un ratito, así que aprovechen para ir a tomar agua y demás, ¿sí? Entonces primero nos vamos a encontrar con un dataset que va a tener casi 6.000 observaciones y casi 50 columnas, y nos vamos a encontrar con cosas como esta, ¿sí? En donde en la variable donde dice trabajo de, o sea que sería como el puesto o la profesión, digamos, hay uno que puso: lucho constantemente contra el desorden en el repositorio de pibes que no saben usar Git ni el framework con el que laburamos, ¿sí? O tenemos, no sé, en la columna de salario bruto, digamos, alguien que puso como 6.000 cuatrillones de pesos, o sea, lo que gana, ¿sí? Es un 6,7 seguido de 12 ceros, para que se imaginen. Entonces, bueno, vamos a hacer un primer filtro entre, o sea, la gente que gana entre 20.000 pesos y 1.000.000 de pesos, y buscar los 3 puestos que tienen más observaciones y lo vamos a analizar, ¿sí? Entonces, acá está todo el preprocesamiento de los datos. Primero hacemos una selección de las columnas, ¿sí? Entonces, de mi objeto que yo cargué, o sea, con la función sheetsRead que cargué dentro de encuesta Sysarmy, voy a hacer una selección y me voy a quedar solamente con las columnas de año de experiencia, trabajo de y el salario mensual bruto, y con el género con el que se identifican, ¿sí? Y lo hago, digamos, o sea, asignándole a un objeto que se va a llamar Sysarmy, con la función select, le paso todo lo que está dentro de la selección, ¿sí? Luego vamos a limpiar un poco más, o sea, porque, o sea, que una variable se llame salario mensual bruto, entre paréntesis, en tu moneda local, o sea, es muy desprolijo para elaborarlo. Entonces con la función rename, le digo, bueno, que la columna sueldo o sea, represente a salario mensual bruto en tu moneda local. Que la columna que ahora se va a llamar puesto, va a representar a la columna trabajo de. La columna experiencia, o sea, va a representar el año de experiencia, y esta nueva columna que ahora se va a llamar sexo, va a representar a la columna que en la tabla original se llama me identifico, ¿sí? Después filtramos los sueldos con esta función que se llama between, y después lo que hago es, tengo que hacer un unlist de experiencia, porque ahí en experiencia están cargados datos, o sea, que son numéricos, pues están cargados como texto, entonces eso nos trae algunos problemas. Entonces eso lo deshago de alguna manera con la función unlist. Después le digo que lo trate como una variable numérica, ¿sí? Porque originalmente me lo pasaba como una variable de tipo carácter. Que el género que el puesto también sea un factor, y que el sexo, o sea, también sea un factor, ¿sí? Entonces yo, o sea, cuando hago un summary, o sea, con la función summary yo puedo ver información estadística de las variables. Entonces, dentro de experiencia yo puedo ver la cantidad de años de experiencia mínima, el máximo, la mediana, el primer cuartil, el tercer cuartil y
y la media, ¿sí? Y el promedio, perdón. Después, o sea, en las variables que son factor, o sea, lo bueno de pasárselo como factor es que nos puede decir, bueno, qué cantidad de observaciones tengo, por ejemplo, en el puesto de developer. ¿Sí? Si esto hubiese sido una variable de tipo character, nos dice, bueno, tenés 5.982 observaciones y nada más. En el sueldo, de vuelta, como es una variable numérica, ahora nos dice, bueno, cuál es el sueldo mínimo, el primer cuartil, la mediana, el promedio, el tercer cuartil y el valor máximo que tenés. Y en género, bueno, cuántos, o sea, hombres completaron la encuesta, cuántas mujeres y cuántas personas, o sea, no se ven reflejadas como no binarias, ¿sí? O sea, por género no binario. Por último, o sea, dentro de este objeto de Sysarmy yo quiero ver los tres puestos principales, entonces hago de vuelta un nuevo filtro, ¿sí? Sabiendo cuáles son los tres primeros puestos, o sea, que están acá, Developer, Sysadmin y Technical Leader. Entonces me quedo con eso. Y después hago mi gráfico de dispersión. Que en este caso lo que voy a pasar es dos variables numéricas. Uno para el eje de las X y otro para el eje de las Y. Entonces, cada uno de estos puestos, o sea, y por último, el Gion Point. Entonces, cada uno de estos puntos representa un cruce, digamos, de una persona que está, digamos, con un sueldo aproximado de 500.000 pesos y con 30 años de experiencia. Y así sucesivamente. Cada uno de estos puntos, o sea, refleja ese cruce de datos. También, o sea, podemos pasar dentro del mapeo de las variables, podemos pasar una variable categórica y una variable numérica, ¿sí? Que se va a ver de esta manera si no hacemos nada más. Lo cual es como medio feo, ¿sí? A menos que o le pasemos algo de transparencia a los puntos o un poco de ruido como para que se muevan un poquito y que ese movimiento nos permita ver más o menos dónde está más agrupado todo. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. El parámetro shifter y el parámetro alfa. Jitter lo que hace es agregar un poco de ruido, o sea, como que corre un poco del lugar a los puntos para que podamos ver justamente cuántos puntos hay solapados. Y otro parámetro que también es muy útil es el alfa. Dentro de Given Point también podemos pasar el tamaño o la forma de los puntos, o sea, para modificar el tamaño o la forma. Pero bueno, por lo general no es algo que yo use demasiado. Pero bueno, está ahí también para divertirse. Entonces vamos a hacer, dentro de este gráfico, ¿sí? Donde tengo una variable categórica y una variable numérica, vamos a pasar. ¿Sí? Acá tenemos, o sea, dentro de las capas de la gramática de gráficos tenemos muchas capas como para que vean todo lo que se puede parametrizar y se puede controlar. ¿Sí? Entonces, primero, tengo ggplot, la función ggplot. Después tengo la función, tengo la fuente de datos, ¿sí? Mi data frame, o sea, que se llama análisis de puestos. Después mapeo las variables. ¿Sí? Como voy a usar mapeando las variables de la tabla, primero digo, bueno, en el eje de las X quiero los puestos. O sea, en el eje de las Y, en el eje vertical, quiero los salarios. Y que el color, o sea, de los puntos esté dado por el género de las personas. ¿Sí? Que acá lo vamos a tener en negro, en amarillo y en celeste. Después, o sea, uso un paquete que se llama ggthemes, ¿sí? O sea, que esto también hay que instalarlo y cargarlo, o sea. Pero ahí lo que tiene, o sea, interesante, o sea, ggthemes es una paleta de colores, o sea, apta para daltónicos. Entonces, le paso una capa o sea, de themes, o sea, que vendría a ser acá, donde, o sea, modifico los colores, ¿sí? Prueban a hacer este gráfico sin esta capa sin esta línea de código. Y después en Labs, o sea, lo que estoy haciendo es pasarle el título, pasarle un subtítulo, pasarle una nota al pie del gráfico, ¿sí? Por ejemplo, acá, de dónde saqué los datos. Como los nombres de los ejes ya los tengo dentro del título, eso lo puedo sacar.
Y después, para hacer más legible el eje Y, o sea, pues acá tengo, por ejemplo, 750.000 pesos, 500.000 pesos, 250.000. Si esto tuviéramos algo más nivel de detalle, o sea, puede ser difícil interpretar la cantidad de ceros. Entonces, para ponerle los millares, ¿sí? Uso una librería que se llama Scales, ¿sí? Y dentro de esa librería hay una función que se llama format, donde me permite decir, bueno, cuál va a ser el separador de los millares y cuál va a ser el separador decimal, ¿sí? Por más que no usemos el decimal, está bueno pasárselo porque de esa manera también eh, R está un poquito más tranquilo y evita errores posteriores, ¿sí? Así que bueno, esta es una forma, por ejemplo, de hacer un gráfico de dispersión con variables categóricas y demás, poniendo dentro del Gibbon Point, usando un jitter, digamos, como para el parámetro jitter para, para agregar un poco de ruido y nosotros poder ver, bueno, dónde hay más concentración de puntos, y también usamos el alfa para darle más transparencia. Entonces, la transparencia lo que nos permite hacer es, donde más oscuro esté el color, significa que hay más concentración de datos, y en este caso le pasé un tamaño de puntos igual a 2 para que se vea un poquito más legible. Lo bueno de R es que uno que cuando tiene que modificar estas cosas, o sea, por ejemplo, si yo quiero ver un tamaño de burbuja un poco más alto, un poco más alto, o sea, simplemente cambio ahí y ya se cambió. Así que esas cosas, o sea, la verdad están muy, muy piolas. Y esto parece un montón, pero la verdad, o sea, cuando te empezás a acostumbrar, o sea, tener tanto control sobre lo que vos estás generando en un gráfico está buenísimo. Y a la larga, o sea, garpa mucho más porque uno puede, o sea, parametrizar todo, o sea, lo que quiera, o sea, desde el tamaño de la fuente, el color de la fuente, o sea, el color del fondo, todo lo que se te ocurra lo podés parametrizar acá, y, o sea, y esos estilos después los podés guardar en objetos, entonces no tenés que escribir el código siempre. Que bueno, son cosas que vamos a ir viendo con el tiempo. Pero hasta acá, bueno, es toda la parte de la sesión 3 de cómo hacer gráficos en R, y esta es la parte básica, ¿sí? Después hay todo un mundo que, bueno, aparte lo vamos a empezar a recorrer en la sesión 4 cuando nos vayamos a ver en cómo modificamos estéticamente los gráficos, ¿sí? Así que bueno, nos vemos en la próxima.